Yongo, bueno, vamos a hacer una sesión, quizás la última sesión. Esos es estos momentos raros donde algo que no te gustaba, le guarda cierta nostalgia. Como cuando era de tus últimas clases de curso que no te gustaban, pero que extrañarás. A ver, vámonos riendo. Nos quedamos en la 475, acciones de inversión. Para alcanzar las metas establecidas en este documento se requieren acciones de inversión que prioricen el desarrollo de los proyectos estratégicos definidos. Dichos proyectos pueden ser desarrollados mediante fuentes de financiamiento provenientes de recursos propios o mediante subsidios, fondos o apoyos internacionales, públicos y privados, entre otros aspectos que pueden apoyar su gestión y desarrollo. En ese sentido, este apartado se presenta un listado de manera enunciativa y no limitativa, un listado de fuentes de financiamiento para proyectos. No, pues este párrafo. Sí. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, impulsa infraestructura y servicios públicos con alta rentabilidad social. Entre los esquemas de financiamiento que pueden ser útiles para el municipio se encuentra Programa Banobras FAIS, es multianual. Esto no, nada más el primer párrafo. Sí. FAIS, para el desarrollo de infraestructura social en las zonas con mayor grado de marginación, con lo que se adelanta hasta un 25% de recursos provenientes del FAIS que le corresponden a los municipios durante su administración. El financiamiento debe destinarse exclusivamente para proyectos como agua potable y alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica educativa y del sector salud, urbanización y pavimentación. Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. El fondo es un fideicomiso instituido en Banobras para la planeación del diseño de la construcción y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, en los que participa el sector público y el privado. Como parte de programas sectoriales útiles para el sector se encuentran el Programa de Agua Potable y Saneamiento, Promagua, apoya la cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, preferentemente a municipios con población superior a 50,000 habitantes. Programa de Residuos Sólidos Municipales, ProResol, apoya estudios y asesoría para proyectos de residuos sólidos urbanos, así como proyectos de gestión integral. El mismo incluye residuos sanitarios, estaciones de transferencia. Esto pues es puro del gobierno, ¿no? Certificados de Capital de Desarrollo, CKD. Los CKD es un instrumento disponible en la Bolsa Mexicana de Valores que permite a los inversionistas obtener ganancias al dar fondos a diversos proyectos de desarrollo. Los inversionistas mexicanos adquieren dichos certificados que emiten empresas constituidas como fideicomiso para financiar proyectos. Dichas empresas otorgan ganancia a través de rentas fijas que varían dependiendo del tipo CKD, ya que esté orientado a un proyecto inmobiliario mixto o bien a un proyecto de infraestructura. Este tipo de instrumentos de inversión puede movilizarse para financiar proyectos como corredores urbanos. Bueno, a lo mejor este párrafo sí. La 476, ¿no? CKD. Ok. Aquí viene lo bueno. Asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas o APPS son un acuerdo entre los sectores público y privado mediante el cual los servicios son responsabilidad del sector público, son suministrados por el sector privado. Sí, yo creo que este del CK, bueno, sí hay que ponerlo, pero realmente el párrafo chido es este. En los esquemas de APP se establece una relación contractual de largo plazo entre el gobierno y actores del sector privado para la prestación de servicios del sector público mayoristas intermediarios al usuario final. Adicionalmente, es posible utilizar infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado. Los socios de una APP, a través de un contrato legalmente vinculante, acuerdan compartir responsabilidad relacionada con la construcción, operación y administración de un proyecto de infraestructura. Las APP pueden ser autofinanciables puras y combinadas. Ahí está. Ya. Pero esta es. Las APP. Instrumentación, gobernanza, seguimiento y evaluación de acciones. Disposiciones generales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que las autoridades municipales son responsables de gestionar y planificar el desarrollo urbano y el uso de suelo. Esto está establecido en los dos artículos específicos del 27, que destaca la importancia del suelo para el desarrollo del país y limita la propiedad privada en beneficio del interés público. El artículo 115, que asigna al municipio la tarea de planificar y desarrollar las áreas urbanas, comunidad básica del Estado. Este reconocimiento también incluye el derecho de regular el uso de recursos naturales para lograr una distribución justa de la riqueza y un desarrollo equitativo.
A lo largo de las reformas constitucionales se ha ampliado el papel de las autoridades municipales en la gestión de suelo y ordenamiento territorial. Eso sería interesante porque en vez de ampliar, el municipio es más bien dejar entrar privados. En 2016 se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 2016, ¿no? Que establece las facultades municipales como emitir permisos, licencias para actividades urbanísticas siguiendo las normas locales y planes de desarrollo urbano. Yo creo que este párrafo. Sí. Ajá. Esta ley es la base constitucional para dividir las responsabilidades entre los 3 niveles de gobierno. En su artículo 11 se enumeran las facultades municipales como proteger y promover espacios públicos, garantizar derechos relacionados con asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda, y asegurarse de que todas las acciones urbanísticas se realicen conforme a la ley. Se cita el artículo: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, última reforma de Diario Oficial de la Federación, 8 de mayo 2020. Las leyes de la Federación y las entidades federativas en sus respectivas áreas decidirán cuándo es necesario utilizar propiedad privada para el bien público. Las autoridades administrativas tomarán la decisión de acuerdo a esas leyes. El precio de compensación por la propiedad expropiada se basará en su valor fiscal registrado en las oficinas catastrales o recaudadoras. Si el propietario ha aceptado tácitamente este valor al pagar sus contribuciones, no se tomará como referencia. Se tomará como referencia. Cualquier aumento o disminución en el valor de la propiedad debido a mejoras o deterioro después de la asignación del valor fiscal será objeto de evaluación pericial y decisión judicial. Lo mismo se aplicará a objetos cuyo valor no esté registrado en las oficinas de rentas. En relación con esto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido en su jurisprudencia que, aunque la propiedad privada está protegida y reconocida como un derecho de los artículos 14 y 16 de la Constitución, este derecho no es absoluto, puede ser limitado según lo establecido en el artículo 27 de nuestra Constitución General, ya que este artículo destaca la función social del suelo en nuestro país. Cobra relevancia la siguiente jurisprudencia constante que desde el 2006 ha reiterado dicho criterio. Tesis PJ 36-2006, Pleno, Semana Judicial de la Federación, Semanario, Gaceta, tomo 23, marzo 2006, novena época, página 1481, jurisprudencia constitucional. Propiedad privada. El derecho relativo está limitado por su función social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho fundamental de la propiedad privada, sin embargo, lo delimita fijando su contenido a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al artículo... Al indicado artículo 27... sí, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público, o bien podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública, y por tanto es ella el que delimita el derecho de propiedad en aras de interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad, sino que por el contrario, en caso de ser necesario, debe privilegiarse esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo en los términos que dispone expresamente la norma fundamental. Acción de inconstitucionalidad 18-2004, diputados integrantes de la 54ª legislatura del Congreso de Estado de Colima. 24 de noviembre de 2005, mayoría de 9 votos. Disidentes: José Ramón Cosío Díaz y José Jesús Gudiño Peña. Ponente: Juan N. Secretaria Laura. ¿Cómo? ¿De Colima? Como que se les fue ahí el copy-paste, ¿no? Además, es importante destacar que la gestión del suelo, su ordenamiento y su función social
mencionados en la jurisprudencia anterior son llevados a cabo por los municipios. Esto se debe a que los municipios son las unidades básicas de gobierno en nuestro país y tienen un conocimiento cercano a las necesidades y problemas del territorio. Esto sí ponlo, eso de Colima. Sí, ya lo estoy pasando. Sí. Por lo tanto, en un enfoque federalista para garantizar la división de funciones y atribuciones del Estado mexicano y promover el bien común, es responsabilidad de los municipios gestionar y ordenar el territorio. Esta responsabilidad está establecida en varias secciones del artículo 115 de la Constitución mexicana, a saber, artículo 115.2. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir las legislaturas de los estados. Los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 5. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, facultadas para formular y aprobar, administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal. B. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales. C. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios. De autorizar y controlar, vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia y sus jurisdicciones territoriales. E intervenir en la regularización de la tenencia de tierra urbana. F. Otorgar licencias y permisos para construcciones. G. Participa en la creación y administración de zonas de reserva ecológica y en la elaboración y ampliación de programas de ordenamiento en esta materia. H. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. Y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Aquí, ¿no? Celebrar convenios para la administración y custodia de zonas federales. ¿Convenios con quién si son zonas federales? Pues con privados. Y hasta Pues ahí. yo hasta agarraría todo porque la zonificación, las reservas, administración de sus reservas territoriales. Haría todo. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso I de esta fracción. En relación con lo mencionado anteriormente, es relevante destacar que los documentos presentados en esta sección están relacionados con derechos públicos subjetivos que conectan las funciones del municipio con los mandatos constitucionales mencionados anteriormente. Específicamente, estos instrumentos están vinculados con ciertos derechos humanos que señalan de forma enunciativa, más no limitativa. Derecho a la planificación urbana, derecho a la movilidad, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad pública, derecho a la propiedad con función social, derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, derecho al espacio público, derecho al medio ambiente sano, derecho a audiencia, propiedad privada con función social, propiedad con función social. Derecho al cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento, a la participación democrática y deliberativa y a decidir. En cuanto a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, en su artículo 47 y 48, se establece que, con el propósito de cumplir con los objetivos mencionados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio de los derechos de propiedad, posesión o cualquier otro relacionado con la tenencia de bienes inmuebles en dichos centros estará sujeto a disposiciones y regulaciones que las autoridades competentes establezcan en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables. Además, las áreas y terrenos dentro de un centro de población, sin importar su régimen jurídico, deberán obedecer las normas de ordenación urbana dictadas por las autoridades de acuerdo con la ley, con esta ley y otras regulaciones aplicables. Es importante destacar que las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como aquellas destinadas a la preservación ecológica, deben ser preferentemente utilizadas para sus respectivas actividades o propósitos.
Es importante señalar que la ley agraria, la cual establece en su artículo 1, que es reglamento del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República, y en el artículo 2, establece que para lo no previsto en dicha ley se aplicará supletoriamente la legislación civil federal y, en su caso, mercantil, según la materia de que se trate. Adicionalmente, la ley agraria establece en sus artículos 87, 88, 89, establecen la obligatoriedad de los ejidos de ceñirse a los instrumentos de planeación urbana al respecto de su zonificación y de dispositivos normativos como el derecho de preferencia de los municipios. Igual este es sobre la ley agraria, ¿verdad? Disposiciones locales. Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur, en su artículo 13, establece las atribuciones y mandatos del municipio con relación a la planeación urbana a través de mandatos específicos para formular y aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centro de población y demás que de estos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. Asimismo, el INPLAN queda facultado y mandatado a desarrollar propuestas y lineamientos para la elaboración y actualización de instrumentos municipales, urbanos, sectoriales, parciales, ordenamientos territoriales, así como coordinar e instrumentar la consulta con las diferentes dependencias gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y comunidad en general, ello en virtud del artículo 15. Ahora bien, los artículos 18, 31 y 32 se establecen en el contenido de los planes y programas de planeación urbana del municipio, dotándolos de la posibilidad y facultad de incorporar mecanismos e instrumentos de gestión del suelo, financieros, administrativos y de participación. En virtud de todo lo anterior, puesto y fundado, es importante señalar que los instrumentos que se incorporan y establecen en este documento siguen una lógica sistémica. Es decir, que los instrumentos se planean con una base de reparto y distribución de cargas y beneficios conforme a lo que necesite el municipio y el polígono específico sobre el que se ha desarrollado la planeación urbana específica. En ese aspecto se ha determinado un esquema simplificado de instrumentación que pretende responder a los problemas y situaciones identificadas durante el apartado de diagnóstico del presente instrumento de planeación. A saber, los instrumentos a desarrollar en el siguiente apartado son la tablita, sistema instrumental, tipos de instrumento, gestión de suelo, financieros, administrativos, participación de suelo, permuta de áreas de donación y habilitación de suelo para vivienda. Financieros, obras por cooperación en área urbanizable, mejora de servicios públicos. Administrativos, estudio de impacto urbano, conservación ambiental. Y participación, colaboración y ciudadanía para el alineamiento de la red vial. Control de la forma urbana. Ambiguo. Bueno, aquí me gustaría regresarme tantito aquí a la página 482, donde dice: asimismo, el INPLAN queda facultado y mandatado a desarrollar propuestas y lineamientos para la elaboración y actualización de instrumentos municipales, urbanos, sectoriales, parciales, ordenamientos territoriales, así como coordinar e instrumentar la consulta con las diferentes dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. O sea, ellos sí pueden coordinar e instrumentar esas consultas, lo cual a todos nos han estado diciendo que ellos no tienen esas facultades. Sí, esa yo no lo consideré porque realmente no dice ejecutar, que es lo que se han dicho claramente que no. Esto de que no pueden hacer la consulta a ellos, seguramente también lo dijeron. Pero bueno, hasta así yo lo leí y dije, bueno, sí queda como lo han estado manejando. Ok. Pero acá, tal como se muestra en la gráfica anterior, la lógica sistemática de la instrumentación para este plan programa aborda los componentes de gestión del suelo, establece mecanismos financieros, administrativos y participativos para lograr la habilitación del suelo para vivienda asequible, la mejora de servicios públicos, la conservación del medio ambiente y el control de la forma y desarrollo urbano conforme a los objetivos planteados por el polígono regulado. Materia instrumental, gestión del suelo, derecho de preferencia tanto. Descripción del instrumento. Conforme a la Ley General de Asentamiento Humano, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Agraria y la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur, el municipio de La Paz tiene el derecho de preferencia para adquirir los predios comprendidos en las áreas de reserva señaladas en los planes o programas. Este derecho del que goza el municipio tiene un carácter instrumental de la gestión del suelo, toda vez que permite al municipio gestionar el suelo a través de este en las zonas y predios.
sujetos a enajenación por terceros para destinarlos preferentemente a la constitución de vivienda asequible con fines sociales, mejorando y consolidando el suelo servido para tal efecto. Con este fin, los propietarios de los predios, los notarios públicos, los jueces, las autoridades administrativas respectivas deberán notificar al municipio la venta potencial de inmuebles o predios en el municipio de La Paz, dando a conocer el monto de la operación a fin de que en un plazo no mayor de 30 días naturales ejerzan el derecho de preferencia si lo consideran conveniente, garantizando el pago respectivo. Es importante señalar que si el plazo señalado en el párrafo anterior la autoridad no emite contestación a la notificación, se entenderá que se abstiene de ejercitar el derecho de preferencia en este acto. Base normativa de derecho de preferencia. Fundamento legislación y fundamento legislación local. El artículo 64 de la Ley de Desarrollo Urbano y el otro es artículos 3, fracción 30, 6, 3, 11, fracción 2, 15, 17, 46, 47, 51. La Ley de General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Actores, colegio, notarios, jueces e instancias administrativas como el Catastro Municipal, Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad. Pasos para una instrumentación. Aprobación del programa, inclusión de reservas territoriales para el desarrollo urbano, convenio del Colegio de Notarios, acuerdo de cabildo para una firma de un convenio, colaboración con el Colegio de Notarios para dar aviso a la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad para informar de las ventas potenciales, ejercicio del derecho al tanto, análisis por parte de la Dirección de Gestión Integral y la Ciudad y Tesorería Municipal de pertinencia y factibilidad de adquisición, acuerdo de cabildo sobre ejercicio de derecho en un plazo no mayor a 30 días de la notificación. Criterios mínimos para el cálculo. Debe llevarse a cabo un análisis por parte de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad sobre la necesidad de la incorporación del predio al patrimonio municipal con las finalidades planteadas por la ley. Además, la Tesorería Municipal deberá determinar la pertinencia y factibilidad presupuestal de la adquisición solicitada o pretendida. Además, sobre dichos dictámenes de pertenencia y factibilidad deberá recaer un acuerdo de cabildo sobre el ejercicio de derecho en un plazo no mayor a 30 días de la notificación de la posibilidad de adquirir el predio en cuestión, lo que implica necesariamente una determinación previa de los predios sobre los que habrá de hacer un monitoreo activo. El ejercicio de derecho, de tanto, deberá ejercerse en predios o inmuebles ubicados en un área de reserva definida en el presente plan programa. Instrumentos financieros, sin perjuicios de las fuentes de financiamiento ordinarias del ayuntamiento, de los programas federales para el financiamiento de infraestructura y equipamiento, así como las fuentes que a través de cooperación internacional se propone el siguiente instrumento. A ver. Obras por cooperación. Descripción. Se conoce este instrumento como obras por cooperación cuando el ayuntamiento y los sectores social acuerdan llevar a cabo obras con carácter público, tales como pavimentación en ciudades, poblaciones, electrificación en zonas urbanas y rurales, construcción de instalaciones necesarias para dotar a las ciudades y poblaciones del Estado de infraestructura y equipamiento urbano para mejorar el ya existente. Es importante señalar que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur establece que dichos tres supuestos anteriormente señalados se establecen de forma enunciativa y no limitativa, por lo que las obras necesarias conforme a lo establecido en el presente instrumento de planeación y que no actualicen perfectamente los puestos anteriores, también son susceptibles de llevarse a cabo bajo la modalidad de este instrumento. Para 93, base normativa e instrumentos financieros. Artículo 88-89, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano. Fundamento local, artículo 86, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California. Actores, el Ayuntamiento de La Paz, particularmente a través de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, los sectores sociales y privados, y para el caso de obras con intervención de otros niveles de gobierno, los gobiernos federal y estatal a través de sus dependencias a cargo del desarrollo de las obras específicas de las que se traten. Pasos para su instrumentación. Definición de las obras que deberán incorporarse a la modalidad de este instrumento financiero por parte de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad.
Con el acompañamiento del INPLAN se lleva a cabo el proceso de socialización, diálogo y negociación con los sectores involucrados. Se llevan a cabo las provisiones presupuestales con el acompañamiento de la Tesorería Municipal. Se llevan a cabo las gestiones jurídicas necesarias para consolidar legalmente los convenios de colaboración y cooperación. Se llevan a cabo los pasos correspondientes para lograr la ejecución y conclusión de la obra de la que se trate. Se llevan a cabo las acciones para incorporar recursos privados para la ejecución de dicha obra. Ahí está. Pues yo creo que todo esto, ¿no? Cargo de desarrollo de las obras específicas a las que se trate. Pues más bien todo el tema de obras por cooperación. Bueno, es que aquí realmente, pues lo que van a decir es que, por ejemplo, ¿cómo haces un desarrollo, o sea, un hotel, por ejemplo? Pues si tienes que coordinar como realmente con la... Y esto, según yo, no es tan... Tan alarmante. No, porque van a decir, pues es que ¿quién hace las construcciones? O sea, Ujú. debería haberse, porque hasta un privado, un particular, ¿no? Un gringo que hace su casa. Ujú. Debería haber sacado un análisis por parte de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad sobre la necesidad de la obra en cuestión. Además, la Tesorería Municipal deberá determinar la pertinencia y factibilidad presupuestal de la obra solicitada, el monto de la aportación privada necesaria. Además, sobre dichos dictámenes de pertinencia y factibilidad deberá recaer un acuerdo de cabildo para la firma de los convenios de colaboración o cooperación correspondiente. Deberán de llevarse a cabo las gestiones internas y sociales para la socialización del fondeo de la obra de la que se trate. Administrativo, estudio de impacto urbano. Descripción del instrumento. El EIU consiste en la descripción, sistema de evaluación y medición de las alteraciones causadas por obra público-privada por su magnitud, basa en las capacidades de infraestructura de los servicios públicos del área o zona donde se pretende realizar la obra, afecte negativamente el ambiente natural o la estructura socioeconómica, signifique un riesgo para la vida o bienes de la comunidad o para el patrimonio cultural, histórico, arqueológico, artístico de la localidad, en los términos de las legislaciones y reglamentación vigente. Al momento del trámite de la ejecución de la obra pública o privada, los estudios de impacto urbano deberán estar firmados por un perito en desarrollo urbano, debidamente registrado en el Registro de Peritos de Desarrollo Urbano, administrado por el Instituto Municipal de Planeación. Base normativa, estudio de impacto urbano. Ahí están los fundamentos. Actores particulares, solicitantes en trámite, licencias, permisos, obra susceptible de contar con un estudio de impacto urbano, perito en desarrollo urbano acreditado y el INPLAN La Paz. Pasos para su instrumentación. Aprobación y publicación del reglamento de zonificación del municipio de La Paz BCS que incluya las disposiciones específicas del EIU. Yo creo que también buscar ¿no? El reglamento de zonificación del municipio de La Paz. El estudio de impacto urbano deberá fundarse, motivarse y argumentarse ampliamente según la obra de la que se trate y deberá contar con disposiciones municipales específicas. En tanto no se publiquen, deberá contemplar el siguiente contenido mínimo. Incluye el resumen del estudio donde se plantea la propuesta, su localización general, el contenido del estudio, los profesionales involucrados, los alcances de los antecedentes del tema estudio, los estudios previos realizados, la justificación del tema, su congruencia con las políticas, el plano o programa correspondiente conforme a la zona, los objetivos generales particulares del planteamiento de la problemática, la descripción de la obra, actividad proyectada que deberá contener su ubicación, superficie de terreno requerida, estimación de programas de construcción, montaje de instalaciones, operación correspondiente, el tipo de actividad, estimación de los volúmenes de producción previstos en los casos que aplique, de las inversiones necesarias, la clase y cantidad de recursos de la ciudad, iniciativa privada que habrá de requerirse tanto en la etapa de construcción como la de operación de la obra, en el desarrollo de la actividad, la delimitación de la subregión, la caracterización de la subregión, la metodología utilizada, el marco teórico, referencia al que se sustenta. O sea, lo que no tiene el PDU le piden a una obra, ¿no?
La caracterización del contexto ambiental e identificación de los impactos o riesgos en la subregión, la elaboración del mismo modelo de aptitud. El INPLAN solicitará los estudios especializados de geofísica en los casos de que el proyecto considere movimientos significativos de volúmenes de tierras y el manejo de pendientes superiores al 20%. La descripción de los impactos de la obra proyectada y sus repercusiones en un contexto socioeconómico y urbano en relación con los planes y programas vigentes para la zona. En el caso de que cualquiera de los impactos a que se refiere la fracción anterior muestre resultados que incidan negativamente, las alternativas para evitar o en su caso minimizar dicha incidencia. Identificación de los usos de suelo actuales y potenciales en la subregión, las tendencias de desarrollo, la tipología y calidad de vivienda, de ser el caso y o de los usos colindantes, los requerimientos del suelo. Un modelo de localización correspondiente al uso solicitado, donde se incluye el diagnóstico y valorización de la infraestructura, el equipamiento urbano, la valoración del suelo, la tenencia de la tierra, la valoración de las distancias a los centros de trabajo, el comercio y los servicios, mancha urbana, impacto vial. La mención sobre la compatibilidad con otras actividades de la zona. Cuando sea el caso, la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Bellas Artes por posible afectación a edificios y monumentos históricos, arqueológicos, artísticos. Bajo el principio precautorio en materia ambiental, deberá manifestar expresamente que para la expedición de cualquier licencia o de acción de urbanización se requerirá previamente la presentación de un dictamen técnico ambiental. Aquí está, Bajo el principio precautorio en materia ambiental, deberá manifestar expresamente que para la expedición de cualquier licencia de acción de urbanización se requerirá previamente la presentación de un dictamen técnico ambiental, sin importar cuál sea su denominación específica ante la autoridad competente, y que para la obtención de cualquier licencia y la realización de cualquier trámite deberá contar previamente con la autorización correspondiente por parte de la autoridad competente. En caso de ser necesario, la mención de la necesidad de obtención de una manifestación de impacto ambiental que deberá ser tramitada con las autoridades federales competentes y serán aplicables a las limitaciones de dominio o afectaciones determinadas por causa de utilidad pública, preservación o protección ambiental y cualquier otra que el marco legal vigente y aplicable determine. Pues esa también. Las conclusiones y recomendaciones del estudio por apartado y conclusiones y el nombre, firma, número de registro, domicilio y teléfono, perito en desarrollo urbano. También ahí están, yo trabajé como perito en psicología varios años en la Suprema Corte. Ahí tengo el contacto de varios peritos. Les voy a pedir unos en urbano, a ver. Los criterios mínimos para el cálculo. Los establecidos en el apartado anterior, en su defecto establecidos en el reglamento de zonificación del municipio de La Paz BCS o similar, que para tal efecto se apruebe y publique. Participación, colaboración ciudadana para el alineamiento de la red vial. Descripción del instrumento. Este instrumento atiende a la necesidad de alinear la red vial para predios que se encuentran ubicados a pie de caminos, brechas o calles no oficiales y que no conforman parte de la red vial oficial del municipio de La Paz. Para ello, en su uso, los mecanismos de colaboración ciudadana y de difusión pública y contenidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de La Paz, se establece el presente instrumento en el que propietarios de predios con la necesidad de alineamiento de la red vial, propietarios de las superficies que fungen ya como caminos, calles o brechas no oficiales y el ayuntamiento determinan su colaboración para llevar a cabo dicho alineamiento, provocando una regularización de la red vial municipal, la consolidación de los derechos de vía necesarios y el acceso de los servicios y mantenimiento para las personas que habitan o son propietarios de bienes a pie de dicho tipo de camino. Tabla 95, base normativa, estudio de impacto urbano. De nuevo, los artículos. ¿Son los mismos o los son otras? Actores, particularmente solicitantes de trámite de alineación de red vial, elegido propietarios de predios que fungen como viabilidad o brecha no oficial, la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad y el INPLAN de La Paz. Pasos para su instrumentación. La autoridad municipal, a través del INPLAN y la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, deberá difundir la existencia y funcionamiento de este instrumento conforme al mecanismo de difusión pública establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur. Hasta igual está, ¿no? La Ley de Participación Ciudadana. Se habilitará un lugar específico para la recepción de solicitudes de alineación de red vial por colaboración ciudadana.
A partir de este momento, el trámite y resolución de la solicitud que hagan las y los ciudadanos seguirán lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur en el artículo 70-72, siguiendo además de las siguientes indicaciones específicas. La solicitud de colaboración para la alineación de red vial deberá presentarse por escrito firmada por él o los solicitantes por los representantes que designen, señalando su nombre, domicilio y apellido. Su nombre y domicilio. Código postal. También deberá incorporarse como solicitantes las y los propietarios de predios que fungen como viabilidad o brecha no oficial. Vialidad. Quienes se deberán comprometer a aportar gratuitamente dicho predio al municipio como parte de la colaboración pacto. Si es solo si atraviesa tu casa una vialidad que quieren hacer. En el escrito señalará la aportación que ofrece por cada parte y las tareas que propone la comunidad. La Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, con el apoyo técnico del INPLAN, resolverá si procede a aceptar la colaboración ofrecida y de acuerdo con su disponibilidad financiera o capacidad operativa. Podrá concurrir a ella con recursos presupuestarios para coadyuvar en la ejecución de los trabajos que se realizan por colaboración. Tendrá un plazo no mayor de 30 días naturales para aceptar, rechazar o proponer cambios respecto a la colaboración ofrecida. En caso de no existir contestación por parte de la autoridad, la respuesta se entenderá en sentido positivo. Criterios mínimos para el cálculo no aplicable. Gobernanza del programa. La implementación de acciones para la transformación de asentamientos humanos requiere de mecanismos de coordinación que permitan clarificar los procesos de toma de decisiones, la mejora institucional continua, la participación de sectores y niveles que intervienen en el territorio. En ese sentido, se plantea un mecanismo de gobernanza y gestión en este programa alineado con sistemas establecidos en la legislación y los instrumentos de planeación de orden superior, enfoque sistémico y de gestión con el que se plantea la cartera instrumental. Para ello se retoma como referencia el trípode para el desarrollo urbano sostenible de la ONU Habitat, que señala que es necesario fortalecer 3 pilares: planeación, diseño, regulación urbana y financiamiento. Bueno, a ver, aplicación trípode. Damos una gráfica así. Gobernanza, financiamiento. Bueno, esta sí no es poca cosa, porque la ONU, sabemos que es esta línea, digamos, neoliberal. No hay nada más neoliberal que la ONU. Bueno, la ONU es el gerente de los derechos humanos, así llamados, de las potencias occidentales. El títere, ¿no? Pero, o sea, sigue toda esa línea, pues. La gobernanza multisectorial. Entonces, pues la planeación te la hace una empresa privada alineada a esto. La regulación, pues, son el gobierno comprado y el financiamiento privado. ¿No? Ese trípode. Esta sí está buena, la figura 147. Eso sí. Como se muestra en la imagen, el centro de trípode se presenta la gobernanza multisectorial, la cual es fundamental para un ejercicio de toma de decisiones que permite integrar las distintas visiones sobre el territorio, habilite la coordinación y garantice el alcance de los objetivos de los instrumentos de planeación mediante acciones transparentes y con rendición de cuentas. Entonces, para lograr alcanzar los objetivos y metas planteadas en el presente instrumento, es preciso definir los mecanismos que permitan identificar los medios de coordinación institucional, así como la hoja de ruta para el desarrollo de acciones y proyectos derivados de las estrategias de este programa. Este apartado se presenta un modelo de gobernanza que establece dichos mecanismos que habilitará la adecuada gestión del territorio que comprende su región, así como su administración en alineación con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. Como se mencionó antes, el modelo de gobernanza de este programa tiene una visión sistémica, es decir, que responde a los mecanismos establecidos en los instrumentos de planeación que forman parte del sistema de planeación de ordenamiento territorial del Estado de Baja California Sur y del municipio de La Paz, y tiene una integración que será multisectorial y cíclica. En todas las fases habrá participación ciudadana y se garantizará un ejercicio transparente de la gestión del suelo, así como el reparto de cargas y beneficios para el aprovechamiento y la mitigación de los impactos del desarrollo en el territorio. Modelo de gobernanza. Diagnóstico, diseño, implementación, monitoreo. Implementación y gestión. INPLAN. A cargo de estudio, INPLAN. Dirección General de Gestión de Integral de la Ciudad, que ese es el que decían.
Sí. Dependencia principal a cargo de la administración del desarrollo. Pero ahí está, el Implan. Ahí está. Quien siempre se jactó de que ellos no, yo soy neutral. Monitoreo, Consejo Constitutivo del Implan, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, esta tabla sí, la 148, modelo de gobernanza. Y aquí se pone, esto sí requiere un desmontaje. Quítate la máscara. Aquí es donde empieza nuestro soundtrack. Quítate track 1. Quítate la máscara. Conduce el monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeación. Implan. Luego, evaluación, ayuntamiento municipal, vigilan la implementación del plan, aprueban el presupuesto público, determinan pertinencia de la actualización y modificación de los planes. Determinan pertinencia de la actualización. Vigila la implementación, aprueban presupuesto y determina la pertinencia de la actualización, modificación del plan. Es el ayuntamiento municipal, ni siquiera es el Implan. Ahí, bueno, según esa tabla, estos son los que aquí, ¿no? O sea, el ayuntamiento es lo que tendrían que hacer la actualización y modificación. O sea, ni siquiera es el Implan. Bueno, el ayuntamiento pues es el cabildo, ¿no? Es el cabildo. Que es a su vez es la misma Milena que es la alcaldesa. Implan conduce el proceso. Bueno, esta tabla muy buena. Bueno, muy buena por quítate lo más coro. Como lo muestra la ilustración, el ciclo inicia con la fase de diagnóstico, definición de problemas que siguen con el diseño, formulación de su caso, actualización del instrumento. Posteriormente sigue la fase de implementación, que estará a cargo de las dependencias identificadas en este documento como los responsables de la ejecución de las estrategias, sus proyectos, así como la administración de los instrumentos que se integran en el sistema aquí propuesto. La implementación podrá ser multisectorial, a través de mecanismos de coordinación y concertación con los sectores privado y social, pero cuya dependencia responsable será fundamentalmente la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad a través de sus direcciones y subdirecciones, seguida de la fase de monitoreo que estará fundamentalmente a cargo del Implan por parte de la Administración Pública y con una estrecha colaboración con los órganos consultivos y auxiliares señalados. Finalmente, la fase de evaluación, cuyos mecanismos se detallan en el apartado siguiente, dotará de información para la realización de diagnósticos que permitan actualizar y rendir cuentas sobre el cumplimiento y la eficacia de los instrumentos establecidos. Los resultados de esta fase deberán ser remitidos para su análisis al ayuntamiento municipal, quien deberá determinar la pertinencia de modificar o actualizar el presente instrumento de planeación a la luz de los alcances, objetivos y metas. ¿Cómo se muestra la ilustración del modelo de gobernanza? Este instrumento reconoce la importancia que existen órganos políticos de representación ciudadana, de participación con tendencia a la articulación de tener recursos y resolución de controversias. El modelo. Y el que sigue, porque dice, para organizar dicha participación se señalan por un lado los mecanismos de organización vecinal emanados de la Ley de Participación Ciudadana, que esa fue la que ya pusimos para el Estado de Baja California Sur. Por el otro, los llamados órganos consultivos auxiliares que emanan de la legislación aplicada del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, a saber, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a saber, el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Y esos sujetos, ¿dónde han estado? Además, de los instrumentos de participación ciudadana que se desarrollaron en el capítulo correspondiente, se reconoce la posibilidad de generar las siguientes acciones para fomentar la participación ciudadana y la difusión de este instrumento de planeación. Ahí está, sesiones de cabildo abierto en el ayuntamiento en los que la ciudadanía podría opinar sobre aspectos del programa que sean de su interés. Opinar sobre aspectos, no hacer un documento para hacer un dictamen que derribe eso y entonces solo así, o sea, no. O sea, va a opinar porque solo es un ciudadano. Eso. Sí, todo esto, además de los instrumentos, ahí. Luego, fomentar la creación de cooperativas de colonos ejidatarios para la prestación de servicios que beneficien económicamente a la población. Fomentar la creación de comités o comisiones vecinales que coadyuven a informar a la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudadanía sobre posibles infracciones a las disposiciones aplicables a los usos de suelos establecidos en el instrumento. Informar y difundir con el mayor alcance posible sobre el monitoreo y avance en la implementación de programas, obras y acciones derivadas del instrumento. Establecer un diálogo directo entre la comunidad y el ayuntamiento a través de audiencias públicas para la rendición de cuentas en materia de implementación. Quítate la máscara. Y
aplicación de este instrumento. Bueno, se ha hablado en la comunidad de este Consejo Ciudadano, pero por ejemplo aquí están otras figuras. Los barrios. Los vecinales. Eso, ¿Cómo los llamó? sí. Cooperativas de colonos y ejidatarios, fomentar la creación de comités, comisiones vecinales, esas dos. Cooperativas de colonos, ahí con Maca. Saludos para Maca. Sistema de monitoreo y evaluación. La garantía de una adecuada implementación de las estrategias y acciones y proyectos derivados de este instrumento no será posible sin la existencia de un mecanismo de seguimiento. El monitoreo y la implementación y la evaluación con relación al alcance de las metas y objetivos aquí planteados. Para ello se propone un mecanismo simplificado de seguimiento y evaluación a cargo del INPLAN y con la colaboración multisectorial como se muestra en la siguiente ilustración. Sistema de seguimiento y evaluación. INPLAN coordina el proceso, solicita información a dependencias, presenta resultados deliberativos, elabora estudios, presenta propuestas, publican. O sea, estudios no hizo nada porque fue una empresa, publican resultados en su plataforma. Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, OMSAPAS, que es la que dijeron. Genera información, designa enlaces con el INPLAN para compartir información actualizada. Consejo Consultivo del INPLAN, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, analiza información, emiten recomendaciones, elaboran estudios, presentan propuestas al INPLAN. Ayuntamiento, vigila el cumplimiento del instrumento a través de la información, determina sobre la necesidad de actualización del instrumento a partir de la evaluación. A partir de los resultados de la evaluación. Bueno, ese no. Las acciones de monitoreo y evaluación de ese instrumento corresponderán principalmente al Instituto Municipal de Planeación, el cual contará con organismos consultivos auxiliares establecidos para dicho propósito. Consejo Consultivo del INPLAN, Consejo Municipal del Desarrollo. Pues el Consejo Consultivo han de ser ellos mismos. Pues son 8, de esos 8 son 3, el Consejo ya son 3, izquierdo y sus acompañantes. Las funciones principales del sistema de seguimiento, de monitoreo y la evaluación serán las siguientes. Captar oportuna y sistemáticamente la información referente a los avances físicos y financieros de la obra pública, construcción de módulos de equipamiento urbano, servicios públicos, acciones y proyectos. Fomentar la participación de la comunidad en la ejecución, seguimiento y operación. Eso. Eso. Medir el control en la ocupación de usos y destinos del suelo. O sea, porque aquí estamos viendo que ya no solo es en la consulta para hacer el PDU donde está la ciudadanía, sino en todo el proceso y luego de ser implementado para la vigilancia, las sugerencias de las cosas que evidentemente no van a salir bien porque pues, son instrumentos, sí, no, pero la idea es que sean bien complejos y que pues no van a salir perfectos. Entonces ahí necesitas el ajuste con la comunidad, lo cual aquí lo ven como un peligro, ¿no? O sea, como algo negativo. Este mecanismo será la base informativa para dar seguimiento a la implementación de las acciones y resultados, además de servir como un medio de rendición de cuentas para el municipio. Para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de la implementación del instrumento, será necesario que el INPLAN solicite la designación de enlaces de las dependencias a cargo de la implementación de estrategias, tal y como se indica en el capítulo corresponsabilidad sectorial, esto con el objetivo de contar con un punto de comunicación para la solicitud de información con la temporalidad establecida por los indicadores. Para la evaluación del presente instrumento se establece que se evaluará por Para la evaluación del presente instrumento se establece que se evaluará por primera ocasión a un año de su publicación. Posteriormente se evaluará cada 3 años hasta que, en tanto el ayuntamiento no determine la necesidad de actualización del presente documento. Bueno, no, pues no fue un año, fue a los meses, ¿no? Que se detectó eso, pero esa es la institucional. Pero si está abierto a que la comunidad, que fue lo que aparentemente pasó, pero no pasó eso porque nos pusieron a hacer un documento. Disposiciones transitorias. La vigencia de las autorizaciones de usos de suelo previamente otorgadas a la entrada en vigor del presente plan será de 3 años contados a partir de su otorgamiento, dentro de los cuales, si es ejercida, no quedará sujeta a término alguno en apego a lo previsto en el artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California. Ajá, o sea, porque si es 3 años y 2 en lo que entra la actualización, pues ya es la renovación natural.
Se respetarán las diversas autorizaciones y permisos de lotificaciones, subdivisiones, fusiones, régimen de propiedad en condominio y fraccionamientos, así como las diversas modalidades de ejecuciones urbanísticas que previa y legalmente se hayan otorgado por autoridad competente. La entrada en vigor del presente instrumento de planeación. Sí, o sea, todo lo que ya estaba autorizado se respeta. Ujú. Y aquí, tablísima. Tema, suelo y vivienda. Objetivo, controlar la expansión en zonas desprovistas de servicios e infraestructura, así como áreas colindantes con las playas dentro de áreas naturales cuyo crecimiento es incentivado por la dinámica turística en la región, particularmente los cerritos playitas, definiendo núcleos de vivienda que atiendan los diferentes niveles socioeconómicos de la población. Meta, evitar la dispersión urbana hacia zonas no urbanizables. Corto, cero. Indicador, aumento de la superficie de crecimiento de la mancha urbana. Unidad media hectárea, línea base no hay. Método de cálculo. Comparación entre la superficie real ocupada por etapa contra la superficie máxima planeada por etapa. Fórmula. Superficie ocupada, superficie máxima a corto plazo, superficie ocupada, superficie máxima a mediano plazo, superficie ocupada, periodicidad, 10 años. Tendencia esperada. Aumento sostenido de la superficie sin que supere las... ¿Qué es ese nombre? Entidad responsable de ejecución. Catastro con datos de INEGI. O sea, ¿esta tabla cómo se llama? Ah, indicadores. Indicadores. Pero ¿cómo pasó de lo otro a Sí, esto? nuevo lo esquizoide. Aquí nada más impulsar eso, ¿no? La construcción de 1642. O sea, pero no dice, mientras no rebase la superficie total. ¿Y cómo va a ser eso? Ujú, 110 viviendas, 500... Eso ya lo habíamos visto. ujú. Y luego el último, estructura urbana. Ah, no sigue. Consolidar núcleos urbanos en Todos Santos, Pescaderos, Cerritos como corredores que conectan con dichas zonas. Mejorar 60 kilómetros regionales. 15.14 de vialidades. 22.72 vialidades. 22.72 vialidades. Esto como que me suena a que era parte de la tabla que vimos previamente, Ujú, porque tenía este mismo formato de los plazos y de los objetivos, ujú. y como que se les movió, ¿no? Mira, si quieres seguirla leyendo, yo voy a buscar Buscarla. la otra parte. Comparación la longitud de vialidades mejoradas contra el total de vialidades. Vialidades mejoradas. Decía 3 años ascendente cubriendo. Mm. Luego, servicios públicos. Proveen servicios públicos a las zonas. Construir. Sí, pues estos datos ya estaban ahí en el texto y ahorita los están según haciendo en tabla. Ujú. Pues sí, es la misma, como el mismo formato, nada más en la otra parte le ponen, o sea, ahí son indicadores y acá son la cartera de proyectos donde le ponen a los actores federal, estatal, municipal, Ujú. pero bueno, son más o menos, pero sí está muy raro, o sea, no entiendo cómo de lo que estábamos hablando ahorita se pasa a esta otra información. Ujú. ¿Qué página estás viendo? La 501. Bueno, esto ya estaba. Y ve, esta ya está vacía. Nada más definir los requerimientos en cuanto a la capacidad de plantas de tratamiento en servicios públicos. Agua Pues sí, potable aquí, entubada. ajá, aquí vuelven a mencionar así por plazos y se supone que para el 2025 ya tendrían que tener cubierto 30% de la mancha urbana con servicio de drenaje. Ujú.
Ya estoy en la 503, abajo. Incluir sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales en los espacios públicos, asegurar la cobertura total y mejora del alumbrado público, contar con el 100% de los espacios públicos con sistemas de captación y reutilización de aguas, instalar el 100% de alumbrado público necesario, 10% de los espacios públicos existentes, el 100% de los espacios públicos nuevos, 30% del alumbrado público, 30% de los espacios públicos existentes, el 100% de los espacios públicos. Bueno, sí, es que pues todo esto ya lo hemos leído. Usos de energías renovables. Sí, es como todo eso que ya leímos, pero aquí ya tardíamente lo meten en esta tabla. Residuos sólidos, 8 hectáreas de tiradero, 16, 24, todo eso ya lo habíamos leído. Asegurar cobertura total de energía eléctrica, 30, 60 y 100%. Equipamiento, tipos, cantidades de unidades básicas de servicio. Movilidad, los kilómetros. Es que más bien ahí se terminó, pero sí lo locuaz es que ese párrafo ni siquiera está terminado antes de estas tablas. Me estoy regresando nada más para ver eso. Aquí. Pues bueno, esas dos, supongamos, y ya. Y luego se salta ya estas tablas como ya esto es como un apéndice o algo así. Sí. Así se puede ver. Y pues ya aquí, después de esta tabla, en la página 509. Hay movilidad, ahí me quedé. Luego viene turismo, desarrollo económico. Cambio climático, que ya habíamos visto. Imagen urbana y conservación. Ya. Y ya sigue el índice de figuras, todas las figuras, tablas. En este momento es cuando ya quiero llorar. Pongan la de las golondrinas. Figura, programa, figura 2, figura 5, 6, 9, 20, 31, relleno más relleno. También este lo tienen que lanzar ahí a los residuales. Cuando ya pongan una buena planta de desechos residuales, ahí el pedo. A ver si no se atasca la máquina, ¿no? Con este basurón. A ver si no la traba. Y bueno, después vienen ya las referencias. Índice de tablas. 16. Ya, pues son 18, ¿no? ¿Cuántas más? Ay, no va a tomar la transmisión. Permanecer. Voy a poner la de las golondrinas. A ver. Está la lista de anexos. A ver. Ahí va, para que vean que sí, aquí sí cumplimos. A ver. Ok, lo que carga. Habla de tablas, referencias. Ya está. Igual ya nada más así como para terminar así totalmente. Mira, si puedes abrir ese link que te estoy mandando. Es el Drive donde viene el PDU directamente desde la página. No, pero eso no es. A ver, ¿puedes abrir el ese? Te mandé. A ver, bueno, aquí para que vean cómo se acaba, vienen las citas. No hay ninguna cita que no sea de una página de gobierno, lo cual no está mal, pero no hay otro tipo de citado. Bueno, esto, ¿no? Que es Characterization, Surface Evidence, Groundwater. Ok, bueno, ese tipo, bueno, ahí sí. Pero es mínimo. Luego, ¿qué onda con este riesgo?
Riesgos. ¿Qué es esa referencia esta? Riesgos. Lista de anexos. Y tan tan. O sea, no hay una conclusión general. Fíjense lo que dijimos. ¿Con qué concluye este documento, este instrumento, la vanguardia de la gestión del gobierno de Baja California Sur? No hay una conclusión. Esos trabajos que cuando daba clases de secundaria tenían mejor estructura que esto. Y obviamente muchos muchos menos errores de redacción, para empezar, de coherencia. Aquí acaba. Sí. No, pero en el... Ah, sí, ahí está. Pero bueno, ya estoy viendo que en realidad también no es como que sean anexos, son más bien parte de lo que... Ah, bueno, no, sí está. A ver. O sea, están... Extras somos todos los que tenemos la corona bien puesta. 100 años impulsando el éxito. Se traba, ¿eh? Pero... Así es. Vamos a hacer ahora que ya no tenemos Que las golondrinas Vámonos. era sido la coincidencia del destino. Hubo instantes que mejor quería rajarme, perdonar y regresar por su camino. Pero No le... por mi camino. En la garganta por las a parar en el rincón de una flor para darle razón a mi tristeza. Pero, ¿qué, o sea, ¿qué más da? Pues ya ese es el PDU, ¿no? Viene... Y a pesar de... Ya. No, pues son un buen... No estás abriendo. No, o sea, pues abrí uno, ves que vienen muchos. Pero es Abrí que... uno random, pero ve, o sea, vienen cosas así. Por eso, es que hay uno que, o sea, vienen todos los PDUs, o tienes que abrir el de Todos Santos, las playitas. Por eso, abrí ese y me mandó esta. Mira. No, estás en el de los bautizos. Carolina, no sé qué. Esto sí. Ujú. Como que le recorres aquí, no sé, como que no se le ve. Aquí se ve. Pescadero Las Playitas. Ujú. Y otra vez Pescadero Las Playitas. Anexo cartográfico. De abajo. Anexo cartográfico. No, anexo documental. APSDU Todos Santos, esto es un PDF. Ahí. ¿Ahí? Sí. Y viene todo esto. No. ¿De qué manera que le abras para que se vea todo? Esa es la que te digo, o sea, la 2 y la 3 que son los primeros dos, esos son los que vienen como parte del PDU que ya vimos, o sea, esa ya la vimos, y el que sigue también, pero ese no.
Aquí viene lo de compatibilidad de giros, que habla de la administración pública, la administración privada. Y luego este otro que es condicionantes de compatibilidad. Este es el documento, ¿no? Normal. Este. Compendio de metodología, dice. Ahí va. Y ya, ¿no? Está lista. Ujú. Y pues ya, viene toda la cartografía, que yo pensaría que estaba como más mejor Ujú. que la que viene en el documento, pero es prácticamente la misma. Bueno, aquí viene esto que si lo agranda se va dejando de ver. Ujú. Los giros que ya habíamos visto. Unifamiliar, plurifamiliar, administración pública, oficinas de gobierno, administración privada, oficinas privadas, escritorios, local comercial, almacenamiento y abasto, bodegas, central de abastos, depósito de gas, estaciones, compatibilidad de giros, venta de productos básicos menores, venta de productos básicos menores a 500 metros cuadrados, purificación de agua, mercados, municipios, tiendas, comercio por menor, fruterías, venta de artículos especializados no alimenticios de hasta 500 metros cuadrados, materiales de construcción, electricidad, sanitaria, ferretería, compatibilidad de giros, tienen las viabilidades, ¿no? Tiendas de productos básicos, material de construcción, ventas de partes, refacciones, distribuidores de ventas de vehículos, licorerías, venta de químicos,
venta de pinturas, venta de alimentos para mascotas, forrajes, envases, tlapalería, tienda de artículos para adultos, sex shop, wow, mini supermercado, tiendas de autoservicio con más de 5,000 metros cuadrados, centro comercial, tiendas departamental, tienda departamental, centro comercial. Transporte, limusina, auto con chofer, renta de maquinaria, servicio de mudanza, autolavado, instalación de limpieza, renta de baños, renta de bodegas, sucursales de bancos, spas, agencia funeraria, instalación, reparación de aparatos eléctricos, clínica estética veterinaria, acuario, venta de alimentos preparados para animales, café internet, jugos, licuados, fuente de sodas, fondas, neverías, restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, discotecas, cantinas, bares, cervecerías, pulquerías, videobares, hoteles, alojamiento, hoteles, condoteles, entretenimiento, jardín botánico, planetario, zoológico, auditorio, cine, centro de apuestas, videojuegos, de destrezas sin apuestas, billares, boliches, juegos de mesa, centro comunitario, salones de fiesta, club de golf, circos, carpas, parques de diversiones, campo de tiro, agencias, correos, telégrafo, estación de radio, estación cinematográfico. Bueno, pues ya, ¿no? Pequeña industria, instalación de actividades, elaboración y venta, taller de carpintería, industria, pequeña industria, recolectoras, industria de manejo, residuos, instalaciones, fabricación de concreto, pequeña industria, deshuesadero, yonques, macroindustria, alimentos, estaciones de transferencia de basura, planta de procesamiento, relleno sanitario, depósitos de desechos, estaciones de bombeo, antenas de telefonía, pozos, estaciones, subestaciones, plantas eólicas, granjas solares, tanques elevados, depósitos subterráneos, hospitales, estaciones, hospital de especialidades, hospitales clínicas, centro de tratamiento, asilos, residencias, cuidado de ancianos, guarderías, centros de servicios de orientación, trabajo social para la niñez, centros de desarrollo comunitario, centros de integración, panteones, crematorios, mausoleos, estación de bomberos, garita, casetas de vigilancia, encierro, vehículos, refugios temporales para animales, reclusorios preventivos, puesto de socorro, estacionamiento. O sea, aquí hay un montón de cosas que en el documento no vienen. Jardín de niños, por ejemplo, escuelas primarias. Mastros. Secundarias generales, centro de estudios, centro de investigación, normal superior, teatros, galerías de arte, auditorios, infoteca, hemeroteca, casas de artesanía, de cultura, templos, recintos para culto, instalaciones religiosas. De eso no venía nada. De deportivo no venían plaza, explanada, jardines, parques, parque lineal, urbano, semiurbano, complejo, módulo, centro, unidad, parque para campismo, cabaña, equitación, club hípico, canchas deportivas, alberca, piscina, chapoteadero, gimnasio, salones, centro de condicionamiento físico, centro de talentos deportivos, centro deportivo especializado, centro de canchas deportivas, gimnasio, centro de condicionamiento físico, miradores, estadios, velódromos, terminal de pasajeros, terminal de interior de carga, aeropuerto, aeródromo, helipuerto, marina, instalaciones portuarias, servicios náuticos, instalaciones para la pesca, instalaciones para actividades del sector agrícola, instalaciones para actividades de la rama. Bueno, ese es uno. Pero espera. Vuélvelo a abrir tantito. O sea, aquí viene, o sea, lo que sigue de la tabla es vivienda campestre turística, vivienda nivel alto. Entonces aquí vienen estas crucecitas y estos numeritos. Pues en ningún lado dice de a qué se refiere. Pues,
aquí, por ejemplo, 810142, o sea, Ujú. ¿a qué se refiere todo eso? No dice. O sea, supongo que tiene que ver con la presencia de todas estas, de toda esta compatibilidad de giros en estas zonificaciones, pero en algunas trae una bolita o una crucecita, o si no, un número, Ujú. pero no dice en ningún lado a qué se refiere. Ok, esa es una. Mm. Condicionantes de compatibilidad, que se encuentran localizados a una distancia menor a 50 metros, que se ubique en un radio menor a 150 metros de institución educativa, iglesia, hospital, a más de 500 metros de zonas de concentración poblacional, equipamientos comunes de servicios, cumplir con el reglamento de imagen urbano del municipio de La Paz, desde ese sujeto a la normativa establecida por la Dirección de Gestión Integral, sujeto a autorizaciones SEDENA, Pemex, etc. y otras dependencias relacionadas, previa consulta con vecinos colindantes mediante escrito libre. Bueno, por ejemplo, los consultas de vecinos, ¿no? Ujú, Cuando hacen obras y eso. ujú, Sujeto a estudio de impacto ambiental, sujeto a factibilidad de servicios de infraestructura, sujeto a estudio de impacto urbano, sujeto a estudio de autorización de protección civil que se establezcan en centros comerciales locales, sujeto a desarrollo de plan maestro, referir a acuerdos y certificaciones previas de cabildo, proyectos de gobierno federal, estatal, estudio hidrológico y autorización de Conagua. Pues sí, es que hay que meterlo, el anexo 5. ujú. Bueno, ya estoy entendiendo que esos numeritos son los que están en la tabla, entonces, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí dice 15, a ver, por Sujeto ejemplo, a estudio de impacto vial. ajá, entonces aquí, este, un plurifamiliar de más de una vivienda, entonces cae en el 8, en el 15, en el 8, en el 19, 15, 15, 8, supongo que Ujú. así funciona, ¿no? Son los significados. Ujú, Sujeto a actualización urbano, sujeto a provisión de limpieza, despalme, derribo por medio de la Dirección de Medio Ambiente, en términos de disposiciones del artículo 5, 18, 20, 63, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, teniendo un principio de precaución de derecho ambiental para el desarrollo de actividades productivas y el aprovechamiento del suelo. Deberá asegurarse autoprovisión sostenible de servicios públicos. Esto incluirá un acuerdo con los artículos 56 y 64 de la citada ley, de manera iniciativa la instalación de sistemas de tratamiento, reciclaje de aguas residuales de forma individual, comunal, así como llevar a cabo acciones preventivas, correctivas necesarias para evitar nocivos de cualquier contaminante en lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por las condiciones señaladas y disposiciones técnicas ecológicas aplicables. Ok, ahí está ese. Luego está el 6. Investigación académica. Tabla de conocimiento local e investigación académica. Conocimiento local, tesis de licenciatura, Todos Santos. Aquí son las tesis que usaron. El empoderamiento de la mujer como fomento al empleo en sector turístico, Todos Santos. Resumen, potencial de aplicación, biblioteca. De la UABS.
Esta tesis analiza la participación de la mujer emprendedora en el contexto de Pueblo Mágico, todo específicamente su papel dentro de actividades turísticas. Culmina con un perfil de la mujer en dicho contexto a partir de características. Conocimiento local, tesis de maestría de Todos Santos, influencia de la dinámica de playas en la selección del sitio de anidación de tortugas marinas. La tesis, y ya más bien lo que ellos dicen, la tesis señala el área de anidación de tortugas protegidas por el grupo tortuguero Todos Santos desde Punta Lobos hasta Boca del Carrizal, aproximadamente 45 kilómetros de playa, las coordenadas en ese final. Con este dato, si bien ya se incluyen las restricciones del actividad territorial, se refuerza la necesidad de protección. O sea, nada más pues metieron algo para que se viera, ¿no? Pero no, parece que no las toman. Este es de maestría, tesis de las otras también. No. Un área de maestría, la de las tortugas. El aviturismo como alternativa económica y de conservación en el humedal La Poza Todos Santos. Desde la UABS, la tesis indica el polígono comprendido por La Poza, ya considerado dentro de las restricciones de... Sin embargo, también agrega un polígono de amortiguamiento que funciona como área de refugio. En este podrán proponerse políticas específicas de mitigación ambiental para protección de aves o considerar puntos. Pues es lo que decía Diana sobre hacer un área de protección de aves ahí en Todos Santos. Tipo tesis de licenciatura, historia ambiental del oasis. La tesis es una relatoría histórica de la relación de la sociedad con el medio ambiente en Todos Santos, definido de un oasis como el estar rodeado de aridez. Destaca la importancia de preservar recursos hídricos, ya que cuenta con abastecimiento limitado cada vez que se reduce más. El enfoque de la tesis es meramente histórico, sin embargo, refuerza la necesidad de proteger los recursos. Además, cuenta con un capítulo sobre el rancho, la huerta, el sistema de riesgo, que podrán ser utilizados como normas para los usos de casas, huertas en Todos Santos. Ya las últimas tres. Caracterización de asentamientos humanos en zonas no planeadas. Puede utilizarse de fundamento para la regulación de la construcción en zonas dependientes, como por ejemplo la zona de Cerritos, que es la mayor crecimiento en el polígono. Se señalan los riesgos ambientales. Y dice, la tesis califica este problema con una falta de planeación. Satisfacción del visitante al pueblo mágico. La tesis tiene enfoque en el mercado. Algunos datos pueden utilizarse para vincular estrategias. Pues sí, o sea, solo los comentan, pero no están metiendo nada. No. Y el último, diagnóstico y perspectivas del turismo alternativo en Todos Santos. Caracterización de actividades turísticas. Se pueden aplicar en las comunidades rurales. Ok. Ese es el 6. Ya los dos se llaman igual el 8. Bueno, a ver, vamos a ver. Ah, no, este sí es el 7. Estos son 19. Ok. Tablas. De forma resumida las aproximaciones metodológicas. Estructura, zonificación primaria. Sectores de uso del suelo. Escala territorial, escala urbana. Criterios para la estructura territorial urbana. Urbano. Un tema destaca los centros de gabinete, campo, existencia de dos patrones diferenciados. Un segundo, se materializa. De otro modo, existen dos tipos de zonas homogéneas que se caracterizan por los rasgos ya descritos.
Aplicación de los criterios para determinar la estructura territorial. Aquí viene esa metodología, infraestructura, urbano, identifican, experimentos tiraderos, medio ambiente, identifican zonas, zonas paisajísticas, medio ambiente, turismo, identificar patrones. Urbano, economía, aplicación, criterios ajustados, propuesta de estructura territorial. Habla 2, justificación, aplicación de criterios para definir propuestas de estructura territorial. Planificación primaria, criterios. Planificación primaria, de políticas, políticas territoriales. Bueno, mejoramiento, crecimiento, zonificación secundaria, los criterios y lo mismo, ¿no? En su tabla. Ya, todo esto ya lo habíamos revisado, solo que aquí explican la metodología de cómo tomaron esas consideraciones. Sin embargo, pues no, o sea, realmente no hay una metodología como tal en tanto qué criterios o qué proceso se siguió. Solo te dicen qué fue lo que consideraron, pero no cómo llegaron a eso. Entonces, realmente no es una metodología. Propuesta metodológica, censo de población, directorio estadístico, actividad hotelera, censo de población, bueno, pues, actividades económicas, agricultura, generación, distribución, comercialización, construcción, industrias manufactureras, comercio por mayor, transportes. Servicios, medios masivos, educativos, relacionados al turismo, actividades gubernamentales, legislativas. Y más bien es la razón del mercado A. Pues aquí trae diferentes tipos de inmuebles y a cuánto están. Uh-huh. ¿Cuánto están su valor? Casa Palmar. ¿Qué será ese? ¿De Casa Palmar?
Casa Los Dátiles. Sí. Bueno, aquí sondeo de mercado, ¿no? Entonces ahí más o menos te da una idea que andas queriendo. Casi como de inmobiliaria, ¿no? Ujú. Y el otro, Sondeo de mercado B. ay, güey, Aquí te lo pone así como de lugares en específico, ¿no? ¿Dónde están? y aquí está Flora del Mar, Ubicación. Casa Rancho, Boutique, Serendipity, Casa del Lago, Colibrís, Hotel Mis Amores, Hotel Casa Tota, página, teléfono, mapa. Ujú. Parece nada más es como un directorio. Directorio. Y ya, ¿no? Son todos. Ujú. Ahora sí, pongan la rola. Ahora sí, ya. ¿Dónde estaba? No, creo que ya. Mm. Después de miles de... Ay, ay, ay. Escuché las golondrinas al marchar. Vamos dejando para esta lectura. Muchas gracias por habernos acompañado en estas sesiones. Espero que les hayan servido. Vamos a seguir haciendo otras lecturas de documentos, no se preocupen, para que no nos extrañen. Pero ya no más de PDU, sino, bueno, hay mucho material que trabajar, entonces, bueno, ahí seguiremos, pero afortunadamente hemos terminado este documento que está todo estructurado para irse a la basura, al basurero de la historia. Entonces, prontamente lo veremos ahí donde pertenece. Donde corresponde. Bueno, Adri, muchísimas gracias por este ciclo. Ya nos queda esta primera saga, que no fue la más entretenida. Esperemos que las otras sean mejores. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo prontamente.